Esa Procóncil es una fundación para la mediación y el diálogo social, eclesial e interreligioso. Así comparecen en los medios. Lo estamos diciendo bien, presidenta de Procóncil, Emilia Robles, buenos días. Buenos días, sí, lo están diciendo muy bien. Fundación Procóncil, en el que hay una persona como usted en la presidencia, que es dentro de la Iglesia una persona laica, ¿verdad? Así se la define. Sí. Completamente cristiana, comprometida, laica. Sí, así es. Sí, y entonces yo coordino dentro de la Fundación una iniciativa que es en favor de un nuevo concilio en la Iglesia Católica. Laica y casada con un sacerdote, ¿correcto? Sí, también? bueno, eso digo que es un poco como un accidente positivo en mi vida, porque no es lo que define mi compromiso desde hace muchos años en esta fundación. Explíquenos la situación. Un sacerdote que un día se casa con Emilia Robles porque la conoció, se enamoró, se enamoraron y decidieron casarse, pide dispensa, sigue siendo sacerdote, pero prácticamente no puede ejercer como tal. Sí, yo creo que más que centrarnos quizás en el caso nuestro, que puede ser un caso un tanto particular, sí, yo me extendería a la situación de muchos sacerdotes católicos del rito latino occidental, porque en la Iglesia oriental, por ejemplo, eso no sucede, incluso dentro de la Iglesia católica romana. Entonces, yo, por ejemplo, tengo datos de entre el año 1964 y 1996 la cantidad de sacerdotes diocesanos y religiosos que piden la secularización, que son 57.791. Entonces yo creo que eso es un dato bastante significativo, ¿no? Estos datos además son del anuario estadístico de la Iglesia, o sea que no es alguien que se lo haya sacado de la manga, ¿no? 57.000. 57.791 piden la secularización. Eso no significa... ¿Qué quiere decir pedir la secularización? Eso quiere decir que en esa época, porque es posible que haya cosas que hayan cambiado, tenían que dirigirse a su obispo y a través de él pedir al Papa que les dispensara de la promesa del celibato. Antes de eso tenían que pasar por un psicólogo que de alguna forma acreditaba su inmadurez para tener un estado que parecía que era superior, que era el del celibato, superior al del matrimonio, y entonces aún así luego pues el Papa se lo podía pensar. De hecho, en el pontificado de Juan Pablo II se hacen muy lentas las concesiones de secularizaciones, hasta tal punto de que había sacerdotes que ya estaban formalizando la pareja, ya no esperaban más, algunos tenían un hijo y seguían denegando todavía desde Roma la secularización. Eso, ¿qué es lo que produce? Pues que mucha gente se canse y ya no pida la secularización, o incluso que hagan objeción de conciencia a pasar por un psicólogo para que diga que son menos maduros y que por eso se tienen que casar, porque les parece que eso es un insulto al sacramento del matrimonio. O sea, el celibato es un carisma, es un don, y la Iglesia lo valora mucho y lo tiene que seguir valorando, pero no lo puede oponer al matrimonio, que es un sacramento. Es un carisma, es un don, es una norma eclesiástica. ¿Ha escuchado al Papa volviendo de Tel Aviv? Pues ha dado la casualidad de que en el momento en que entraba aquí de repente me he encontrado con la imagen del Papa diciendo esto, y entonces bueno, pues me ha emocionado positivamente, porque esto es algo que se viene ya diciendo en la Iglesia desde hace mucho tiempo, pero que el Papa lo reconozca abiertamente pues tiene mucho significado. Significa que está escuchando ese trabajo, ese dolor, esos procesos que se están produciendo en las comunidades. Por cierto, que reconozca que es una norma y como tal, por tanto, puede cambiarse, no quiere decir que la vaya a cambiar. Y sobre todo, yo creo que lo que no quiere decir es que la vaya a cambiar él ahora mismo, de hoy para mañana. O sea, yo creo que una cosa que está caracterizando a este Papa es que se trabaja por comisiones. Tenemos el ejemplo también del Sínodo de la Familia, y entonces seguramente los obispos de todo el mundo se reunirán, escucharán también a las comunidades, escucharán los procesos que hay, las situaciones concretas de... El otro día había un obispo de Brasil que estuvo hablando con el Papa, don Erwin Krautler, que es de la diócesis de Xingu, y le dijo: mire usted, estoy muy preocupado porque tenemos 800 comunidades y solo 27 sacerdotes. Evidentemente estas comunidades no pueden celebrar la Eucaristía dominical. Y entonces el Papa le preguntó: ¿y a usted qué se le ocurre? Y el señor le dijo, pues no traía una respuesta preparada. Y el Papa le dijo, bueno, pues hay algunas tesis interesantes. Y le citó, por ejemplo, a un obispo, Fritz Lobinger, que está en Sudáfrica desde hace 50 años y se está planteando que exista un doble presbiterado.
un presbiterado diocesano que puedan seguir siendo célibes y uno comunitario inserto en las comunidades, donde son personas que llevan muchos años ya trabajando, que son diáconos o son servidores de la comunidad, y en un momento, si el Papa le parece bien, los puede ordenar. Explíquenos un poco estos dos aspectos que usted acaba de poner sobre la mesa. Por un lado, ustedes reclaman un cambio en cuanto al celibato en los sacerdotes, pensando en las comunidades, diciendo que sean las comunidades las que tengan opción A. Explíquenos esto, por favor. Bueno, eso yo creo que es muy importante. No solo las comunidades, sería un diálogo entre comunidades y obispos. O sea, no sería oponer una iglesia basista a una iglesia jerárquica o al revés, sino una iglesia pueblo de Dios que dialoga y donde todo el mundo participa. Pero el énfasis en las comunidades es clave y no se tuvo ni siquiera en el Concilio Vaticano II, porque se planteó la salida, por ejemplo, de los viri probati, de los hombres probados, pero no se tuvo en cuenta que fueran también probados en la comunidad, en su inserción en las comunidades. A mí no me importa solo que el cura sea estupendo con su familia y sea un buen vecino, me importa que a la comunidad le esté ayudando a caminar en la fe, a celebrar la Eucaristía. Y entonces, esto es algo que yo creo que se está empezando a incorporar más ahora. Por otro lado, aclárenos, ¿la propuesta de ese cambio en cuanto al celibato es una respuesta, es una propuesta de respuesta ante la falta de vocaciones o es algo más? Yo creo que es algo más, porque evidentemente por la experiencia de otras iglesias cristianas, el cambio en la norma del celibato de por sí solo no soluciona todo el problema. O sea, hoy la falta de vocaciones tiene que ver con otros factores. Tiene que ver también con la credibilidad de una iglesia que durante muchos años se ha puesto en cuestión. Y que yo creo que ahora de alguna forma la Iglesia está haciendo frente a ese reto de hacerse más creíble, más cercana, más expresando la misericordia de Jesús. Y yo creo que eso con el tiempo puede influir favorablemente en el tema de las vocaciones. Ahora bien, yo creo que el cambiar esta norma también va a favorecer en un aumento de las vocaciones. Dígame una cosa, en su mayoría los curas casados, vamos a decirlo así, en cursiva o entre comillas, ¿tienden a determinada ideología progresista dentro de la Iglesia? No necesariamente, o sea, yo puedo decir, yo conozco a algunos curas que se han casado y no son precisamente muy izquierdistas, o sea que yo he conocido de todo, o sea, tampoco mi experiencia no tiene por qué, no es una estadística, ¿eh? O sea, yo puedo decir que yo en mi experiencia he conocido unos que son más de izquierda y otros que son más de derechas. Incluso es curioso porque hay gente que políticamente podríamos situarlo más en la derecha, pero luego han sido críticos con una norma de la Iglesia porque desde su experiencia han visto que eso contradecía su conciencia. Dígame, ¿tiene el Papa Francisco mucha oposición, quizá bastante silenciosa, quizá no tanto, dentro de la Iglesia? Pues es lo que se tiende a resaltar siempre, que debe tener mucha oposición. Es posible que la tenga, pero yo creo que también tiene mucho apoyo. Y a veces no se habla de eso. Yo a mucha gente le digo, vamos a ver, este señor no está aquí como una seta, o sea, el Espíritu Santo actúa, pero actúa a través de los cardenales que lo han elegido y sabían perfectamente quién era, o por lo menos casi perfectamente. Ha sido una expresión del sentir de muchas comunidades. Por lo tanto, yo creo que puede ser que tenga oposición, pero también tiene mucho apoyo. Ya que hemos hablado del caso general de los curas casados, ¿le importa a usted hablarnos un poco de su caso en particular? Es en el ámbito de los laicos que trabajan con los obreros. Su marido era cura obrero. ¿Esto es así? ¿Es correcto? Sí, eso es correcto. O sea, en mi caso particular, bueno, yo era una estudiante universitaria, entré a trabajar en una fábrica por dos cuestiones. Una por ayudar a mi familia y otra porque quería vivir de cerca. Bueno, pues era el final de la dictadura. Yo desde la universidad percibía que había una situación muy opresiva y quise conocer desde una opción educativa, porque yo no estaba situada en una opción política, desde una opción educativa conocer la problemática. Y entonces, en ese contexto, conecté enseguida con la Juventud Obrera Cristiana, tenía una metodología que a mí me atraía mucho, y ahí fue donde conocí al que hoy es mi marido. Yo no lo conocí directamente como cura, aunque él nunca ocultó esto. Nos conocimos como dos compañeros que se comunican, que tienen inquietudes de todo tipo, sociales, religiosas, humanas, y entonces desde ahí lo que se fue dando es un proceso de enamoramiento natural, digamos,
que luego nos llevó a una contradicción y tuvimos como 4 años de discernimiento de, bueno, pues ¿qué hacemos con esto? Porque parece que las dos cosas son vocaciones auténticas, pero en la Iglesia hoy parece que esto no es posible. ¿Y no conoce usted muchos casos más de parejas en ámbitos parecidos al de ustedes? Juventud obrera cristiana, curas obreros... Sí, o sea, yo creo, dentro de los curas obreros, que por ejemplo esa realidad la conozco bien, es una realidad hoy que es pequeña, porque también la situación de paro y de cambio en todo el tema industrial ha influido en que hoy sean menos los curas obreros, ¿no? Pero dentro de los curas obreros los hay casados y los hay célibes. O sea, no quiere decir que del hecho de cura obrero se derive. No, por eso decía. Sí, preguntaba si los que dan el paso, digamos, están un poco en esa tendencia ideológica. No, para nada. O sea, conozco muchísimos que no lo están. No. También en el papel de los laicos dentro de la acción de la Iglesia Católica, ¿esperan ustedes mucho del Papa Francisco? Sí, esperamos mucho del Papa Francisco, pero además, como digo, esto va acompañado también de la colegialidad, del trabajo conjunto con otros obispos. Allá en el año 2007 se hace una conferencia en Brasil, la conferencia Aparecida, que yo creo que tiene una importancia que vamos a tener que recuperar ahora, y allí los obispos dicen cosas concretas que incluso yo tenía aquí señaladas sobre la importancia de los laicos también en los ministerios. Hay ministerios laicales, no solamente está cuando hablo de ministerios hablo de funciones dentro de la comunidad, el catequista, el diácono, o sea, toda esta gente que es servidora de la comunidad, como que tiene que haber una mucho mayor implicación, que no sea solo el cura el que lo hace todo y el que maneja todo, porque eso es dañino incluso para los propios curas también, sino que sea la comunidad la que sea viva, activa, corresponsable, que participe, y ahí los laicos tienen un papel importantísimo. Y le pregunto, ¿Jesús de Nazaret era un laico? Sí, Jesús de Nazaret era un laico, sí. ¿Esto es motivo de escándalo en determinada jerarquía eclesiástica, según naciones? No, el que Jesús de Nazaret fuera un laico, yo creo que no. Lo único que pasa es que a lo mejor a veces se olvida y hay que recordarlo. Jesús era un laico, no era un teólogo, no era un doctor de la ley, era, por supuesto, lo que sí tenía es esa conexión con el Espíritu que hacía que lo que dijera fuera expresión clara de lo que el Padre quería del mundo. Usted ha conocido a obispos y normalmente no le ponen objeción a ese planteamiento. ¿A que Jesús fuera un laico? No, claro, desde luego, nadie lo discute. Dígame, sobre el papel de la mujer dentro de la Iglesia, sobre todo, o en particular, sobre su posibilidad de acceso al sacerdocio, ¿también esperan un cambio sustancial a partir de iniciativa del Papa Francisco? Bueno, yo creo que sustancial. O sea, lo que pasa es que ahí nos encontramos un poco con un muro, ¿no? Y es que el Papa Juan Pablo II cerró de alguna manera esa puerta. Creo que también el enfocar todo el tema del papel de la mujer, hablando de un sacerdocio tal como lo conocemos ahora, que viene mucho del Imperio Romano, incluso hasta en el nombre, empobrece las posibilidades. Entonces yo creo que hay veces que cuando uno se encuentra con que le cierran una puerta, pues ayudados por el Espíritu lo que tenemos es que abrir una ventana. Seguramente hay posibilidad de incorporar a la mujer en plenitud de dignidad, porque somos bautizadas igual que los varones. Y Pablo dice que en Cristo no hay varón ni mujer, por lo tanto tenemos que recuperar algo que vaya incluso mucho más allá de que Jesús históricamente era varón, porque yo creo que eso no es lo fundamental. Pero claro, funcionamos dentro de la Iglesia, entonces hay un Papa que ha cerrado una puerta, pues ahora tenemos que ver. Yo espero que el Papa Francisco nos ayude también a abrir una ventana. ¿Ha significado un cambio real en la consideración de los homosexuales las palabras del Papa negándose a condenarlos? Sí, desde luego. O sea, yo creo que el Papa ha diferenciado muy bien la situación personal de alguien con lo que puede ser políticas generales. O sea, yo creo que como persona, una persona es gay, puede estar en una comunidad, puede estar aportando en esa comunidad, y sobre todo yo creo que lo que nos revela también es que las personas no somos unidimensionales. Una persona puede tener una opción sexual, pero además de eso puede tener otra cantidad de cosas que nos aportan muchísimo y no la podemos solo ver en función de esa dimensión. Ustedes también se dicen Fundación para el Diálogo Interreligioso. Quizá lo más llamativo pueda ser el estado de la cuestión entre iglesias cristianas. ¿Cuál es ese estado de la cuestión? Por ejemplo, en relación al tema de los ministerios y del celibato, en un momento en que yo creo que además
con el impulso de este Papa, se está abriendo muchísimo el camino del ecumenismo. Ahora mismo se ha visto con la Iglesia Ortodoxa en este viaje a Jerusalén. Yo creo que esto nos acerca a anglicanos, nos acerca a la Iglesia Ortodoxa, nos acerca a evangélicos, porque ellos sí que en su tradición han recogido un doble presbiterado, célibe y no célibe. Entonces yo creo que esto ya se vio también aquí con la ordenación de algún sacerdote, bueno, obispo, que luego después aquí fue sacerdote anglicano, cuando la ordenación en Tenerife. O sea, ya se han visto pasos concretos, pero yo creo que esto nos pone en un camino de diálogo. ¿Conoce usted TC? ¿Ha estado allí? No, lo conozco solamente de referencia. Con el hermano Roger ya difunto. Sí. Y una iniciativa ecuménica aprobada en su día por Juan XXIII, otro papa de signo histórico importante. Sí, y muy interesante para los jóvenes también lo de TC. Dice usted que los obispos en ningún caso se han llevado escuchándole las manos a la cabeza. Lo vamos a respetar. Bueno. Lo vamos a respetar, ¿vale? A ver qué dicen, qué le preguntan nuestros compañeros en la mesa. Enrique García, Román Orozco, María Jesús Pereira. Yo me acojo al diálogo social como uno de los objetivos de ustedes cuando promueven concilio y tal. Lo hemos comentado hace un momento. En un mundo en el cual el Papa ya lo ha apuntado, el dinero está promoviendo la infelicidad de la humanidad y se está imponiendo como el que marca el camino irreversible además de la humanidad, y el hombre se queda un poco huérfano. Yo miro a la Iglesia de verdad por su organización universal cuantitativamente importantísima, incluso por encíclicas de Papa en el orden social y palabras del propio Papa Francisco. Aparte de diálogo, ¿usted ve a la Iglesia Católica movilizada o dispuesta a movilizarse para parar esta deriva que está llevando al imperio del dinero sobre el hombre? Bueno, yo creo, dentro de la Iglesia, yo distinguiría primero Iglesia como todos los cristianos, y ahí veo muchísima gente comprometida, congregaciones religiosas. O sea, si leemos, por ejemplo, revistas de Iglesia, veremos cantidad de gente que está comprometida. O sea, yo leo Vida Nueva, Antena Misionera, 21 Redes, varias revistas, y ahí veo un compromiso de gente que a veces no nos damos cuenta que son Iglesia, que la Iglesia no son solo los obispos. Pero luego veo una decisión importantísima en el Papa Francisco de expresar no solo misericordia con los que sufren, sino análisis de las causas sociales, económicas, que llevan a ese sufrimiento. Entonces él, en la Evangelii Gaudium, habla muy bien de la cultura del descarte, del imperio financiero internacional que lleva a este desastre. Entonces, desde ahí me parece que eso está en coherencia con la doctrina social de la Iglesia y que nos impulsa a comprometernos, no solo para escuchar a los que sufren y estar al lado y atenderles, sino para cambiar las estructuras que hacen que se dé esta situación. Pregunta Román Orozco. Sí, usted ha dicho antes que la credibilidad de la Iglesia está en cuestión. Me imagino que se refiere a esa Iglesia, digamos, a la jerarquía. Pues principalmente, sí. Y en ese sentido, ¿qué habría que hacer para recuperar la credibilidad? Yo creo que en parte se está haciendo. O sea, ha habido escándalo ante situaciones de corrupción, ante situaciones de ocultamiento, de falta de transparencia. O sea, que yo creo que se pusieron muy de relieve en el pontificado de Benedicto XVI, pero que venían de muy atrás, ¿no? O sea, hablo de abusos, por ejemplo, pero hablo también de corrupción económica. O sea, ahora mismo ha habido un escándalo con la fiestecita esa que se ha montado, por ejemplo, en la azotea. Entonces, yo creo que la Iglesia poco a poco tiene que ir dando un rostro que yo creo que existe. O sea, yo creo que en la Iglesia de base, que no son solo las comunidades de base, sino que son todos esos religiosos, curas comprometidos, gente que está dando su vida por el Evangelio, obispos también los hay, pero que a veces eso, por desgracia, no se ve. Entonces yo creo que hay que recuperar una credibilidad que creo que en este momento, porque además se están atajando otras situaciones injustas y que dan escándalo, pues yo creo que sí que se está recuperando algo. Es ese compromiso del Papa, por ejemplo, por la paz, la justicia, no solo por temas intraeclesiales, sino también compromiso de la Iglesia con otras religiones, con gente incluso que no es religiosa, por dar respuesta a las necesidades principales de la gente y particularmente de los más pobres. Fiesta en un gran balconcito importante de Roma, por cierto, para celebrar la canonización conjunta de Juan Pablo II y de Juan XXIII. ¿Qué le parece a usted la coincidencia en las canonizaciones? ¿Le parece acertada? ¿Un poco forzada?
Bueno, yo, claro, no puedo estar dentro, yo no estoy dentro de las dinámicas de Roma ni de lo que al Papa le puede haber impulsado. A mí de entrada no me ha parecido mal, o sea, que puede simbolizar como que gente diferente en la Iglesia, formas distintas de vivir la religiosidad católica, puedan coincidir. O sea, puede ser un símbolo de comunión, también puede ser un símbolo de contradicción, y yo creo que unas personas lo viven de una forma y otras lo viven de otra. María Jesús Pereira. ¿Qué hay, Amalia? Mira, yo veo que la sociedad avanza a un ritmo vertiginoso y la Iglesia es como un transatlántico que cualquier viraje le cuesta muchísimo. Entonces, yo veo que hay un alejamiento de la juventud, que es el granero del que se van a nutrir en el futuro, digamos. La base de la Iglesia está completamente apartada de la Iglesia. En las iglesias, los domingos en misa, prácticamente no hay jóvenes. Entonces, ¿vosotros qué planteáis para rescatar, digamos, a este núcleo al que la Iglesia no le llama prácticamente la atención? O sea, yo creo que, como tú dices, hay una dificultad. El mismo sistema de Iglesia, un amigo mío que es religioso dice que la Iglesia se parece más a un elefante que a un tigre en sus movimientos. Y yo creo que eso es así, porque tiene que combinar dos cosas: la fidelidad al Evangelio con también la gobernabilidad de un sistema que está expandido por el mundo y donde hay una gran diversidad, porque también hay una gran diversidad social. Entonces, bueno, eso siempre lo vamos a tener ahí. En ese sentido, la Iglesia va a funcionar un poquito distinto que la sociedad. Pero yo creo que si se escucha más a las iglesias locales, que hasta ahora es que había mucha centralización, sí se puede reanimar esa dinámica de mayor cambio y que los jóvenes podrían conectar mucho más. Creo que hay que dar énfasis a las iglesias locales, tener menos miedo y ser menos centralista, y que los obispos no hablen solos, sino que escuchen también a la gente. Y, perdón, sí. ¿Cree que el nuevo Papa va a aceptar un nuevo concilio vaticano para una puesta al día de la Iglesia? ¿O esto es algo que vosotros casi estáis pidiendo, pero muy difícil? Bueno, es que nosotros, por ejemplo, no pedimos un Vaticano III. O sea, lo que pedimos es que se vaya trabajando conciliarmente. Y ese trabajo conciliar ya se está haciendo. Lo interesante es que la gente lo reconozca y se incluya en él. Lo vamos a ver en el sínodo de la familia. Es posible que haya otro sínodo sobre el tema de ministerios, de curas y todo esto. Y yo creo que en todo eso, en las asambleas parroquiales, lo que tenemos es que sentirnos ya en proceso conciliar. Por eso decimos, queremos un nuevo concilio en forma de proceso conciliar. Y yo creo que eso se está haciendo y que este Papa lo va a animar y lo va a apoyar. Dice Emilia Robles que Jesús de Nazaret era un laico como la inmensa mayoría de los integrantes de la Iglesia Católica y de las demás iglesias cristianas. Muchísimas gracias por estar esta mañana en Canal Sur Televisión. Gracias a vosotros. Gracias Enrique García, gracias Román Orozco, gracias María Jesús Pereira. En fin, vamos a una actualización de lo fundamental de nuestro relato, de lo que ocurre, que ya tiene preparada Victoria Romero. Hola, Victoria. Así es, Carlos, hola. El presidente Rajoy viaja hoy a Bruselas para participar en la cumbre informal en la que se analizarán los resultados de las elecciones y comenzarán las negociaciones para acordar la nueva composición de las instituciones europeas. España aspira a presidir el Eurogrupo, conseguir alguna comisaría de peso y un cargo de relevancia en el nuevo Parlamento Europeo. Doble protesta sindical por los últimos fallecimientos en accidentes laborales. Una en Coín, en Málaga, por el atropello mortal de un trabajador en una cantera, y otra en Almería, en este caso por el accidente que ha costado la vida a una piloto mientras participaba en las labores de extinción de un incendio forestal. Las causas del siniestro se están investigando. El Consejo de Gobierno aprueba hoy el decreto que permitirá a Fomento gestionar las fianzas de los alquileres. Por ley, esas fianzas deben ser depositadas en la Consejería de Hacienda en el plazo de un mes tras la firma del contrato, aunque no es usual hacerlo. Ahora Fomento va a controlar para que se cumpla esta exigencia y disponer de esas cantidades para desarrollar sus políticas de vivienda. Un hombre de unos 60 años se encuentra ingresado en estado grave en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva tras ser apuñalado en el abdomen. Los hechos han ocurrido esta madrugada cerca de la iglesia del Rocío, en la capital. Y según las primeras informaciones, la presunta autora de la agresión ha sido su mujer, que ya está detenida. Dos detenidos y una decena de personas identificadas en Barcelona esta noche en los violentos incidentes tras el desalojo de un edificio de Ocupas. Los encapuchados quemaron varios contenedores y una unidad móvil de la televisión autonómica catalana. El inmueble llevaba 17 años ocupado.
La Junta de Andalucía readmitirá a las monitoras de los colegios públicos y no recurrirá a las sentencias favorables al colectivo. Ya se han dictado dos, una en Cádiz y otra en Córdoba, de las que se han beneficiado más de medio centenar de empleadas. Las monitoras se muestran satisfechas, ya que se convertirán en personal indefinido discontinuo de la Administración autonómica y percibirán las nóminas pendientes. El Papa ha dejado la puerta abierta a que los curas se puedan casar y ha criticado las políticas económicas que han provocado altos índices de desempleo entre los jóvenes. Como ejemplo, el pontífice ha citado expresamente los casos de España y Andalucía. Lo ha hecho en el viaje de vuelta al Vaticano tras visitar durante 3 días Tierra Santa. Kiev ha descartado hoy iniciar negociaciones bilaterales con la vecina Rusia sin la mediación de Estados Unidos y la Unión Europea. El gobierno asegura que no son posibles dadas las actuales condiciones. En las últimas horas, 35 personas han muerto en Donetsk en los combates entre los rebeldes prorrusos y los militares. En deporte, segunda jornada de concentración de la selección española de fútbol en Las Rozas, en Madrid. Javier. Vicente del Bosque volverá a dirigir esta tarde el entrenamiento de los 19 jugadores que se concentraron ayer, aunque no faltará la actividad con actos promocionales y también la rueda de prensa que este mediodía van a ofrecer Fernando Torres y Deulofeu. La atención sigue puesta en los lesionados y sobre todo Diego Costa. Ayer se confirmó la microrotura muscular que sufre el delantero, que se ha puesto ahora en manos de los médicos de la Federación. Del Bosque no descarta dar la lista definitiva para Brasil el próximo viernes, coincidiendo con el partido amistoso frente a Bolivia que se jugará en Sevilla. El Almería podría anunciar hoy la renovación de Francisco como entrenador. La cuestión económica parece resuelta y el técnico espera que le garanticen 3 o 4 fichajes. El Málaga, por su parte, también negocia con Javi Gracia, ese hombre, para sustituir a Schuster en el banquillo malaguista. Gracia, que acaba de dejar Osasuna después del descenso, firmaría por una temporada. Como cada día, el deporte regresará aquí a partir de las 3:20. Gracias, Javier. En cuanto a las previsiones del tiempo, se habla de una ligera subida de temperaturas. Carlos. Efectivamente, Vicky, van a subir las temperaturas y lo vamos a notar más, sobre todo en las provincias occidentales y en la provincia de Jaén. Los cielos andaluces van a seguir poco nubosos en general, con algunas nubes medias y altas, y por la tarde con nubes de evolución en el interior que pueden dejar algún chubasco débil y aislado en las sierras orientales. Los vientos soplarán flojos y variables en el interior y en la costa mediterránea, pero está tendiendo ya a soplar y seguirán haciéndolo durante el día del oeste, de flojos a moderados en el interior y moderados de poniente en el litoral, con rachas fuertes hacia la embocadura del estrecho o en la costa occidental de Málaga. Como les decía, subirán las temperaturas a algunos grados en casi toda Andalucía, pero por ejemplo en Almería y en Granada no se prevén grandes cambios y en la costa malagueña serán más bajas que las de ayer. En las capitales las máximas pueden oscilar entre los 22 grados previstos en Almería y en Cádiz y los 29 que pueden alcanzar y compartir Córdoba y Sevilla. Muchísimas gracias, Carlos, por la información. Muchísimas gracias, decíamos, meteorológica. Gracias a todos y a todas por estar ahí. Llegamos a esta desembocadura, a solidaridad. Solidaridad que nos llega en esa apuesta a Canal Sur Televisión que titulamos Tiene arreglo, conducida ya saben por quién, por el periodista que se llama Fernando Díaz de la Guardia. Fernando, buenos días. Todo vuestro. Buenos días, Carlos María Ruiz. Aquí estamos, recién llegado a un plató maravilloso que hoy luce como solo puede lucir el sol en Algeciras, ¿eh? Maravilla de gente. Gracias. ¡Qué barbaridad! Más bien que el plató parece el estadio Mirador de Algeciras, ¿eh? ¡Barbaridad! ¡Qué fuerza tiene! Por cierto, esta mañana estamos muy preocupados por unas imágenes que hemos recibido impactantes, la verdad. Las imágenes que ha grabado el hijo de una señora postrada en una cama con un alto nivel de discapacidad. Las imágenes muestran cómo la cuidadora se ensaña, la cuidadora supuestamente, no es una ironía, lo digo en términos, digamos, legales, se ensaña con la víctima, eso sí que lo voy a decir objetivamente. El maltrato es brutal, ellos piden justicia, y nosotros queremos escuchar, como siempre, a quien más lo necesita en la mañana de Andalucía, a quien más lo merece y a quien más ayuda precisa, porque esto es Tiene arreglo, y lo hacemos contigo, ¿eh? No nos falles, te espero ya, como siempre. Gracias.